Ya está ahí la convocatoria para el periodo extraordinario que se celebrará después del periodo electoral, después de las elecciones de este domingo, y ahí está el tema de las leyes anticorrupción. Finalmente, la presión ha sido muy fuerte, aunque no hay dictamen. ¿Se acuerda cómo se había dicho que sin dictamen no se podría convocar? Pues no, ahí está. Todavía no hay dictamen, pero está convocado ya el periodo y seguramente será uno de los temas que se discuta ahí. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a analizar en dónde está y cuáles son las perspectivas de que se apruebe las leyes anticorrupción, que de algún modo se han convertido prácticamente en un ícono del malestar generalizado creciente que hay en el país respecto del problema de la corrupción. Vamos a ver algunos datos y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para regresar aquí a nuestra mesa a hablar con dos representantes de la sociedad civil que han estado metidos ahí en las negociaciones, dos que ayer se quedaron sin que hubiera reunión a la que los habían citado los legisladores, pero que finalmente tampoco se realizó. El Senado volvió a postergar las leyes anticorrupción ante la falta de acuerdos de los grupos parlamentarios, aunque promete que estarán en la agenda de un periodo extraordinario que convocará para después de las elecciones del próximo domingo. La presión sobre los legisladores es fuerte por parte de los empresarios y de la sociedad civil, que fueron desairados en una reunión a la que los habían citado para dictaminar el paquete de leyes del sistema anticorrupción y que finalmente se canceló. El punto de los desacuerdos es la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que el PRI y Verde quieren dejar a discreción de los funcionarios la información que difundirán sobre su patrimonio. También piden más tiempo para analizar los proyectos de dictamen de las reformas al Código Penal Federal y la nueva Fiscalía Anticorrupción. El Congreso de la Unión está en falta, pues el 28 de mayo se agotó el plazo constitucional para aprobar las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué la discusión se centra en las declaraciones patrimoniales? ¿Es imprescindible agarrar peces gordos para hacer creíble la lucha contra la corrupción? Posiciones. Número 1. Roberto Gil Suart, presidente del Senado, reconoció que los legisladores están en deuda con la sociedad porque han incumplido con la aprobación de las leyes anticorrupción, pero justificó su retraso porque si nosotros malogramos un sistema, se va a crear una suerte de puerta giratoria y la irritación social va a aumentar porque la corrupción se tiene que resolver no solamente creando una institución aprobando una ley, sino que deben funcionar. Número 2. El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, admitió que conseguir pruebas contra peces gordos, altos mandos del aparato gubernamental, es complejo porque no es fácil obtenerlas. 3. Estamos dejando constancia de que estuvimos presentes y que no habiendo condiciones para que se instale la sesión correspondiente, vamos a retirarnos, a la espera de que haya una nueva convocatoria por parte del Senado, dijo Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Y número 4, el costo de la corrupción representa para las empresas hasta el 5% de sus costos anuales, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Arrancamos con opiniones encontradas y en efecto me decía Max Kaiser, que hoy me acompaña. Mucho gusto, Max. Pepe, es un gusto estar contigo. Es el que responsable de corrupción ahí del IMCO. Y me decía, y tiene toda la razón, uno de los temas ejes de todas las campañas, unas campañas bastante reñidas, competidas y muy sucias que estamos viviendo en las 12 elecciones estatales, más el Distrito Federal que se van a celebrar el domingo, uno de los ejes de los ataques y de las guerras de lodo que han protagonizado los partidos ha sido en efecto la corrupción. Pero, paradójicamente, en esta misma semana, por lo menos hasta que pase el llamado de las urnas, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado pues ha estado congelado, viviendo de una dilación tras otra, de un pretexto tras otro, aunque el próximo 13 ya hay convocado un periodo extraordinario donde se tocará el tema, aunque a diferencia de lo que decían hace unos días, como le comentaba en un principio, no hay todavía dictamen. Y para entrarle y discutir y que nos cuenten cómo están, dónde están las diferencias, dónde están los puntos de desacuerdo, también me acompaña Marco Fernández. Hola, muy buenas noches, gracias. México Pepe. Evalúa y Escuela de Negocios del TEC. De gobierno. De gobierno, perdón. Sí, muy buenas noches. Como siempre, un placer, Marco. Gracias por la invitación. No, gracias a los dos. Si quieres, empezamos contigo, Max. Y lo primero es, el lunes iban a dictaminar, ahí estuvo la sociedad civil,
Las expectativas es que ya estaba, digamos, planchado el asunto, que habían llegado a un acuerdo. La discusión era si era un dictamen light o no, pero en el fondo hay puntos de desacuerdo y me gustaría saber cuáles son desde tu punto de vista los desacuerdos y quiénes son un poco el mapa de los que los protagonizan. Pues mira, me regreso un poquito a la historia de lo que pasó después de que nos cerraron en las narices del Congreso el último día de abril. Se cierra el periodo ordinario y dicen, señores, nosotros nos vamos a hacer campañas, ustedes quédense con sus temas. La semana pasada el INEGI sacó el ENSIG, la Encuesta Nacional de Integridad y Gobierno. Y lo que dice el ENSIG es que el 89% de los mexicanos creen que los partidos políticos son corruptos. Y en estos últimos días los partidos se han encargado de confirmarle a los mexicanos el tema. Bueno, de entrada en los ataques entre ellos, no hay ninguno que no se le diga corrupto al otro. Y la desconfianza, Pepe. Aquí el problema es que los partidos se han esmerado en seguir abriendo la brecha de desconfianza entre la clase política y la sociedad. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. El tema más importante, según esta misma encuesta, después de la inseguridad, el problema más grave, según los ciudadanos, es la corrupción. Y aún así, los partidos políticos decidieron, no, nosotros estamos en campaña. El argumento que se nos dio ayer para no sesionar, para que las comisiones no sesionaran y no aprobaran el dictamen fue, no hay condiciones. Ahora, pero dirías, ¿es un asunto netamente electoral o sí hay desacuerdos? Mira, simplemente hay que esperar a que pasen las urnas el domingo y entonces, ¡shac! Como arte de magia, todo caerá y se ordenará, o sí hay, en particular sobre la ley 3 de 3, o aspectos de ella. 435 artículos aprobados, acordados entre todos, con propuestas de la ciudadanía y de todos los partidos políticos en estas 5 leyes. Y hay 3, 4 artículos con algunos temas muy puntuales donde hay algún desacuerdo. Entre otros, por ejemplo, la versión pública de la declaración patrimonial, temas que tienen que ver con herramientas de investigación como la recompensa, como los temas que tienen que ver con intervenciones y otro tipo de cosas. Pero son asuntos puntuales. 435 artículos están acordados por todos. Creo yo que no había un solo pretexto para no sesionar. Está el tema penal, que está pendiente. Sí. Yo ahí, en ese sentido, haría una puntualización, coincidiendo en la mayor parte de lo que dice mi colega Max. O sea, sí hay temas en los que no han llegado a acuerdos. O sea, el tema nodal en la parte penal, o sea, no han definido bien los tipos de delitos relacionados con la parte de corrupción. Todavía se están haciendo muchos ajustes. Tú vienes justamente de una reunión de negociación sobre esto. Sí. Y está todavía se está. No, se está avanzando. Ajá. Sí hay avance. O sea, pero hay que reconocer que no. Ayer yo no termino de entender por qué habían convocado a las sesiones cuando ellos sabían, los señores senadores sabían que todavía en esta materia, por ejemplo, no hay acuerdo. Cuando todavía no hay acuerdo sobre la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, que se tiene que estar dictaminando en la Comisión de Justicia, todavía no se tenía un dictamen consensado entre las fuerzas políticas, pero de todas maneras convocaron a esas comisiones. A ver si a ustedes les suena. A mí una legisladora me comentó que la pretensión era haber votado en lo general las leyes del dictamen y luego llevar al Pleno las reservas particulares y ahí votar. Y ella dijo, eso habría sido un suicidio. Exacto. Porque si llegas al Pleno con esa votación, ya ahí el mayoriteo sobre las reservas pasan, digamos, desapercibidas. ¿Tú crees que por ahí vaya? Mira, son formas de percibir el asunto. Creo que si se hubiera aprobado en lo general todo lo que ya está trabajado, incluida la parte penal, que yo concuerdo con Marco, que hay algunas cosas que no están acabadas, pero digamos, cuando hay ganas, estos dictámenes pueden salir en cuestión de horas, ¿no? Bueno, pues lo vimos en la reforma energética, cuando se aventaron para sacar la reforma constitucional, fue justo iba a ser récord. Mi ejemplo, ¿no? Ajá. Es decir, cuando hay ganas y cuando hay voluntad, las cosas se hacen en minutos. El tema es que se están haciendo cálculos políticos con el tema. ¿A qué se refería, creo yo, la senadora que te platicó del suicidio? A lo que se refería es que si ayer se hubiera aprobado en lo general y quedan estos temas álgidos para la discusión en lo particular, entonces todos nos hubiéramos dado cuenta quien en lo particular vota en contra de ciertas cosas. Y eso es justo lo que no quieren. Si te has fijado lo que ha pasado en estos últimos 2 meses en las sesiones abiertas, es que todos han tratado de evitar a toda costa de hacer un posicionamiento concreto con nombre y apellido de
estar en contra de, por ejemplo, Bueno, es que la versión... políticamente es absolutamente incorrecto, ¿no? Me parece, ¿verdad? digo, Pero tiene que ser, o sea, ¿Eh? eventualmente van a tener que votar y se sabrá con nombre y apellido quién está a favor de qué Salvo que lo lleven ya artículo. consensado al 100. Sí, pero por ejemplo, por un acuerdo al interior del Congreso, se decidió que también el día de ayer, supuestamente, en la Cámara de Diputados se reunirían para hacer un dictamen respecto a las otras dos leyes, porque en total son 7, Sí. la ley de fiscalización y la ley de la administración pública. Pero resulta que, como dice Max, o sea, como están, no han en estas semanas los señores diputados estudiado el tema de fiscalización. Todo se había estado estudiando en el Senado, pero por celos entre las propias cámaras se dijo, bueno, no, lo de fiscalización tendría que ser primero en la Cámara de Diputados, porque la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados. Sí, son muchos celos de los señores diputados, nada más que uno hubiera esperado que entonces arrastraran el lápiz y hubieran estudiado las propuestas que se han estado discutiendo en el Senado y las propias propuestas en Cámara de Diputados para tener un dictamen, y tampoco lo hicieron. Marco dice celos, y tú más bien pones en el acento, Max, en los costos políticos que tratan de empujarse los unos a los otros para no pagarlo ninguno. Pero al final la pregunta es si esto, como tú citabas las citas de INEGI, se ha convertido casi en un símbolo que cristaliza el malestar que hay creciente respecto de la corrupción. No estamos perdiendo, o no habrán perdido una oportunidad, Brutal. porque finalmente estás canalizando el enojo a través todavía de la confianza de que con leyes se puede cambiar. por supuesto, digamos, les pusimos en charola de plata el tema más importante que pudieron haber resuelto y pudieron haber restablecido un puente, un canal de confianza con la ciudadanía. Pudieron haber sentado las bases de una nueva forma de hacer política, que es la ciudadanía, la academia, pone los temas, nosotros los ayudamos a procesarlos y restablecemos formas y canales de comunicación con la sociedad, pero además rediseñamos el Estado. Lo tenían ahí sobre la mesa. El problema es que lo sacamos de su forma normal de hacer política. ¿Cuál es la forma normal de hacer política en el Congreso? Los diputados y senadores estaban muy acostumbrados después de la transición a hacer posicionamientos políticos genéricos en público y luego irse a los pasillos a negociar lo particular, el detalle, las cosas que no son políticamente correctas decirlas en público. Sí, o el sea, problema es que nosotros dijimos parlamento abierto y los posicionamientos generales y particulares hay que decirlos frente a la Cámara, y no supieron qué hacer. No supieron cómo reaccionar, no supieron cómo establecer una forma nueva de comunicación con la gente. A una hora estoy entendiendo que no hay parlamento abierto. Más bien está casi tan brumoso como el cielo de la Ciudad de México. Yo creo que en honor a la verdad, o sea, sí tenemos que reconocer, a ver, hubo sesiones, algunas de ellas vergonzosas, en las que estuvimos presentes, en donde sí fue muy abierto, se transmitía por internet y se dieron hasta con la cubeta a los señores legisladores, y en algunos casos claramente se exhibió que ni siquiera habían estudiado los temas, porque hubo silencios vergonzosos ante ciertas dudas de propuestas legislativas. Ahí se abrió inmediatamente, por esa resistencia a hacer esa discusión ya muy pública, a hacer reuniones informales de trabajo con todos los partidos políticos. Primero lo hizo el Partido Acción Nacional y el PRD y la senadora independiente Tagle, buscando a la sociedad civil, y después lo hicieron los senadores Escudero y el senador Cervantes, también en el mismo ejercicio, y en ambos casos los representantes de la academia y de la sociedad civil dimos nuestros puntos de vista. Entiendo que ellos son los que negocian, porque ellos son los que votan. Sí, claro, ellos son, sí, está claro. puede uno tener coincidencias, diferencias, pero hubo puntos neurálgicos no han querido decir en público. No estamos de acuerdo respecto, por ejemplo, lo sabe Max, no quieren la parte de las lo de las recompensas para facilitar las denuncias de corrupción, bajo el argumento falaz, desde mi punto de vista, que eso va a crear una industria de falsas denuncias. Pero entonces, a ver, ¿tú coincidirías con Max que están perdiendo una oportunidad de haber adoptado, digamos, nuevas formas de procesar políticamente un tema tan complejo? Pues lo que pasa es que sí creo que hay... O perdieron el control y entonces recularon. ¿Cómo estuvo desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, por un lado, no previeron lo que implicaría este formato de parlamento abierto. O sea, sí hubo, insisto, situaciones vergonzantes, en donde sí hubo rispidez. Creo que algunos legisladores
la verdad no hicieron su tarea en términos de, este es un tema política y técnicamente muy complejo, no los estudiaron como debieran, lo hicieron al cuarto para la hora, tuvieron un año, pero esto lo empezamos a discutir en abril. Bueno, sorpresa, que no dieron tampoco los tiempos. Y además había elecciones. Se vale, están molestos, dicen. Son, como decía Marcos Serrat, son 7 leyes, asuntos, tipificación de leyes penales, sanciones, etcétera, y la discusión está en este punto. ¿Se vale o no se vale y por qué es tan importante? Mira, no sé si se valga o no, pero la sociedad lo convirtió en un tema simbólico. Y yo creo que por algo muy, muy especial, que es, se trataba de restablecer un puente de confianza. Lo que la sociedad le estaba pidiendo a los políticos es, déjame ver quién eres, déjame ver qué tienes, si quieres que yo vuelva a confiar en ti, dime qué tienes hoy, para que luego no aparezcan cosas, departamentos en Miami, departamentos en Nueva York, y yo no sepa de dónde vinieron. Es mucho más que transparencia, es mucho más que simple rendición de cuentas. Para los ciudadanos se trataba de un símbolo, de un acercamiento de la clase política que le decía, aquí estoy. Si te fijas O sea, va en serio el rendirte cuentas. Claro, pero y además, es voluntario, viene de mi parte. Es decir, si te fijas la plataforma 3 de 3 y si te fijas lo que pasó el año pasado, los 9 gobernadores que ganaron hicieron su 3 de 3 en la plataforma de manera voluntaria. Ajá. Es una señal que le da el político a la población de No tengo nada que nada que ocultar. esconder, aquí estoy, esto soy, esto tengo. No es que nos estemos concentrando nosotros en eso, es la sociedad la que tomó esto como bandera y símbolo, ¿no? El complemento, Marco, el complemento ¿cómo ves tiene, tú? el complemento tiene que ver con la verificación de la información, y consecuencias administrativas y penales por mentir respecto a lo que se declara. En el mundo, o sea, no me canso de decírselos, se los he dicho por todas las formas posibles a los señores legisladores, en los contextos en que ha habido una crisis de legitimidad por conflictos de interés y de corrupción, ejemplo, Chile con la presidenta Bachelet, la clase política sí se hizo cargo y para recuperar esa confianza mostró con un gesto el hacer públicas sus declaraciones detalladas, no pedacitos, detalladas de su patrimonio y de conflicto de interés. Yo creo que es evidente en qué contexto estamos discutiendo este tipo de protestas, No, de bueno, propuestas. la falta de credibilidad, La falta la de falta de credibilidad, confianza. una múltiple casos de corrupción, de enriquecimiento inexplicable de propios legisladores, el más reciente, el del señor del Panal, etcétera. Bueno, y en ese además contexto, ahí sí, hasta ellos mismos se encargan de revelarlos en las propias campañas. Cuando te enteras a través de filtraciones, si este tiene, como decías tú, una casa en Miami o departamentos en Nueva York, bla, bla, bla. y en ese contexto, o sea, hay una resistencia de un sector del Congreso que además ¿Cuál lo es el dice en a ver, ¿quién se está oponiendo? ¿El PRI Verde? el PRI Verde y sector del PAN, hay que decirlo con claridad. No más es el PRI Verde. O sea, y sabemos, o sea, por discusiones internas, son la senadora Gabriela Cuevas, o sea, hay varios senadores que están con nombre y apellido, pero obviamente no quieren todavía ser completamente exhibidos ante la opinión pública, que eso va a terminar ocurriendo cuando tengan que votar en lo particular las propuestas. O sea, ahí, tarde o temprano, va a tener que ver, y es parte de nuestra labor como sociedad civil, el estar diciendo, a ver, señores, no que nada más eran los señores del PRI y el Verde, hay también señores del Azul, hay algunos señores del Amarillo que no están tan contentos con esta propuesta, Bueno, incluso- aunque dicen estar defendiéndola. Claro, incluso a veces hasta subir a tal nivel la negociación de exigencia, como sucede con algunos periodistas, pudo haber sido justo para romperla. Pero fíjate qué importante es el tema. Obviamente, la ley 3 de 3 es la ley general de responsabilidades, es todo el esquema, son los tipos de corrupción, son muchas cosas. Pero fíjate qué importante ha sido el tema de la declaración, lo que ha salido de la plataforma digital 3 de 3. Nos enteramos que el candidato a gobernador de Oaxaca, por el PRI, exdirector del Infonavit, expuso él mismo que ganaba 10 millones de pesos al año en el Infonavit de sueldo. 3 veces lo que gana el presidente de la República. Nos enteramos que el candidato de Morena de Zacatecas es multimillonario, tiene Sí, bienes por todos lados. por todos lados. Y nos enteramos de todas estas cosas que nos permiten a la sociedad poder hacer una evaluación un poquito más clara de qué se trata. Como bien dice Marco, esto es, digamos, la plataforma pública es dar elementos a la sociedad.
que nosotros a través de la ley 3 de 3 la queremos acompañar con toda una plataforma digital que permite además la verificación para que tengamos una plataforma de arranque y una evolución adecuada. Pero como te digo, es mucho más que eso. Ahora, es un símbolo. Ahora, para ir al dato que le interesa a la gente, ha circulado una versión en la que se daría una versión light, digamos, simplemente enunciativa. Y hay otros que dicen, bueno, pues por lo menos pongamos el monto total. ¿Valdría si pones el monto total? Pues yo creo que por lo menos el monto del patrimonio neto sí se tiene que saber. O sea, perdón, pero es lo mínimo. En el mundo, digamos que hay una escala del 1 al 10 de transparencia. Nosotros les pedimos 1, ni siquiera nos fuimos a Noruega, que es el que más exhibe todo. Sí. O sea, no, los señores legisladores nos quieren dar 0.5. O sea, así no se puede en un contexto de la crisis que tenemos. Yo entiendo perfectamente que no es el único elemento, y lo hemos platicado al interior de la propia sociedad civil, no es el único elemento, obviamente, del Sistema Nacional Anticorrupción, pero por la dinámica de las expectativas de la propia gente que apoyó con 634,000 firmas esta iniciativa ciudadana, claramente se ha vuelto un elemento, como dijo Max, un elemento simbólico. Y hay clases políticas que entienden los momentos que viven sus países y hay clases políticas que a veces pareciera están desconectados de las exigencias ciudadanas. Que están viendo para otro lado. Pues ahí está un asunto simbólico para restablecer la confianza. Y yo creo que usted lo que se pregunta es justamente eso. Este sistema, estas leyes anticorrupción, ¿nos van a servir para poder investigar, perseguir y en su caso sancionar, además de prevenir en caso de que también, porque tiene una parte de prevención este sistema, va a ser útil para todo esto? Max. En 30 segundos déjame solo aclarar una cosa del segmento anterior, porque cuando los partidos hablan, algunos partidos han acusado de se está tratando de pasar una ley 3 de 3 light, se refieren a un artículo, al artículo 29, que es justo el que estábamos platicando, el que tiene que ver las con declaraciones. El resto de los artículos son mucho más fuertes incluso de lo que habíamos pensado que podíamos tener. Entonces, para no caer en esta trampa, ¿no?, de que se hace una propuesta de ley light. No. Hay un artículo que está en controversia, que está reducido en sus alcances, eso sí. Ahora, ¿dónde está lo de las denuncias? Y quizá el tema de las recompensas. Ahora, el tema puede agarrar peces gordos. Creo que el señor Barrio en su momento echó a perder con ese símbolo, el tema del combate a la corrupción, porque en efecto hay que agarrar a los Duartes y a los gobernadores tramposos, pero también a la gente que el usuario del IMSS al que le cobran 300 pesos por adelantar su cita, también quiere que a esta persona del más bajo nivel del escalafón administrativo la sancionen por pedirle 300 pesos para adelantar su cita. Es decir, necesitamos construir un sistema que pueda, con los miles de casos cotidianos de corrupción que afectan los servicios públicos, y al mismo tiempo pueda con el secretario que cobró una comisión, vamos a decirle así, un soborno, por otorgar una concesión o un contrato multimillonario para hacer una carretera. O sea, el sistema debe poder con los dos. Nadie en los márgenes de impunidad. Exactamente. Nadie. Estamos hablando del mismo tipo. El tipo administrativo o penal se llama soborno. Y se puede dar con 200 pesos para adelantar una cita en el IMSS, o se puede dar con $2 millones para obtener un contrato. Es el mismo tipo. Sí. Y necesitamos un sistema que pueda con los dos. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema que solo puede con peces gordos, no le cambias la vida a la gente que todos los días tiene que ver con el Estado, que tiene que llevar servicios y relaciones y trámites con el Estado. No, y que está agraviado y que sabe perfectamente, esa relación es su ventana con la corrupción, que sabe que llega hasta arriba. Pero sí hay un efecto de demostración. Aceptando lo que dice Max, sí hay un efecto de demostración. O sea, en Rumania, un caso que ha estado avanzando en el combate a la corrupción, tiene más de 19 ministros que han sido procesados y encarcelados por la corrupción en los últimos 2 años. Se manda un efecto de demostración de que nadie está por encima de la ley. Que, por supuesto, por ejemplo, hablábamos afuera del aire del señor Korenfeld. Si el señor Korenfeld no es sancionado fuertemente porque piensa que puede usar su cargo para financiar una asociación vinculada a su nombre, ¿cómo le pides al jefe? No lo estoy justificando, nada más estoy entendiendo la lógica de cómo le pides al jefe de departamento que no se robe las hojas para la papelería de su hija. Claro. O sea, esa parte sí creo, y por supuesto, si no
si al ciudadano común y corriente no le cambia su interacción con el Estado este sistema entonces sí O sea, hubiera fallado. El tema es impunidad. El tema de la impunidad. El tema es impunidad. Dicho eso, también es importante no crear falsas expectativas respecto a lo que se está discutiendo. Por supuesto que un sistema bien hecho del combate a la corrupción transformará el sistema político de nuestro país para mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero para poder hacer eso, si no logramos transformar las instituciones encargadas de aplicar estas nuevas legislaciones, difícilmente vamos a empezar a ver resultados. Empieza, por supuesto, por el lado del cambio legislativo, pero tiene que ser en paralelo la forma en que seleccionamos a la gente que aplica la ley. El presidente del Congreso, del Senado advirtió sobre ese riesgo cuando dijo, cuidado, porque si esto sale mal vamos a crear una puerta giratoria donde todo parezca se soluciona, pero más bien te conduce a la salida o al mismo punto. Y justo por eso decía, Ajá. tiene que poder con los dos. Es decir, obvio tiene que poder con los peces gordos, obvio tiene que haber una demostración de que no hay impunes, no hay derechos especiales, no hay áreas de exclusión, pero tiene que poder con todo. Es decir, este sexenio inició metiendo a la cárcel a el símbolo más grande que teníamos en México de un personaje odiado por todo mundo. Del corporativismo sindical. Magisterial. Así es. El Bester Gordillo Magisterial. acabó en la cárcel. Y la educación en México no mejoró un ápice. Los servicios a la gente no mejoraron un ápice. Y la corrupción en el sistema magisterial, lo vimos hoy con eventos terribles, no mejoraron un ápice. A eso es a lo que me refiero. Y a eso me refería cuando decía barrio echado a perder con esta frase, el tema del combate a la corrupción. Sí. Porque no se trata de agarrar a 5 personas. No se trata de agarrar a 5 gobernadores y luego todo va a suceder. Se trata de crear un sistema en el que la impunidad ya no quepa, ya no sea régimen, en el que la impunidad ya no sea regla, sea no la regla. solo la excepción y sea una excepción, O sea, que se dé de manera A ver, muy sería un poco desinstitucionalizar o desregularizar la corrupción. Voy a saber contigo. En ese sentido, que mande la señal de que como la impunidad se empieza a acotar, los incentivos a seguir delinquiendo se van disminuyendo. Porque no es una cuestión cultural como pensaba el señor presidente o piensa el señor presidente. Es una cuestión de que la impunidad, por precisamente saber que la probabilidad que te cachen y te castiguen porque haces un acto de corrupción es tan baja, mientras eso no lo logremos cambiar, entonces podremos tener las leyes más sofisticadas, tener los mejores tipos penales, pero si el señor policía, el señor secretario, cometen un acto de soborno, un acto de cohecho, etcétera, y no terminan pagando una consecuencia administrativa y penal por el asunto, entonces Claro, difícilmente vamos a convencer a la ciudadanía que estamos teniendo resultados en materia de combate y a la dices corrupción. acotar la impunidad, pero si además percibes que en las leyes se mantienen espacios de discrecionalidad, pues peor. Mira, les estamos cambiando no solo la forma de hacer gobierno, les estamos cambiando la forma de vida. Es decir, el Estado se convirtió desde hace varias décadas en un Estado patrimonial en el que era difícil reconocer el límite entre mi patrimonio y lo que es el servicio público. Y les queremos cambiar esa forma. Queremos que el servicio público sea servicio al público. Cambiar la forma, y por lo pronto yo me tengo que ir porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Muchas Max gracias por la Kaiser, invitación, Pepe. responsable de corrupción del IMCO. Marco Fernández, como Gracias. siempre, un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.